¿Cómo están, amigos? Muy buenos días a todos. Ojo, está fuerte el virus, es importante que nos cuidemos con nuestro cubrebocas. Y pues bueno, qué gusto estar aquí iniciando el año tambor batiente. Vamos todos a comenzar a trabajar, estamos en vivo. Son las 9:07 del día 6 de enero del año de 2022. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es los puntos finos de la resolución miscelánea fiscal 2022. Pero a ver, ¿cuándo se publicó la resolución miscelánea fiscal? Pues bueno, esta resolución miscelánea que nos aplica para el año de 2022 fue publicada en lo que fue el día 27 de diciembre de 2021 pasado. De hecho, el día de hoy se publica también el anexo 8 de la resolución miscelánea y el día de ayer se publica el anexo 3, en donde básicamente tenemos las nuevas reglas que van a aplicar y que nos van a hacer y que son necesarias para el cumplimiento adecuado de nuestras obligaciones fiscales. Y entre ellos vamos a encontrar una de las grandes reglas importantes. Viene toda la regulación de la carta aporte, viene el esquema transitorio del CFDI de la versión 3.3 a la versión 4.0, viene como tal reglas que aplican al nuevo régimen simplificado de confianza, entre otros aspectos que vamos a tener para estos fines. Entonces, partiendo de esta base, nosotros vamos a encontrar y vamos a tener que la miscelánea nos da una serie de declaraciones que las leyes fiscales y en general disposiciones fiscales no nos permiten. ¿Pero por qué existe la miscelánea fiscal? Bueno, recordemos que dentro de lo que es el Código Fiscal de la Federación vamos a encontrar en el artículo 33 que es facultad de la autoridad el dar orientación, y para dar orientación nos dice en el inciso G que puede publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que como tal den o hayan tenido los contribuyentes, siempre mencionando que en lo que se refiere a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de tributación, no generarán obligaciones o cargas adicionales a lo que marcan las propias disposiciones fiscales. A ver, ¿y esto qué es? O sea, ¿esto cómo se interpreta? Pues bueno, esto se interpreta de varias formas. ¿Por qué? Porque resulta que hay veces que la miscelánea hace la labor de un reglamento, pero también hay veces que la miscelánea hace la labor de una ley. Entonces, lo que nos dice el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código es eso, que una miscelánea no puede hacer la labor de una ley. Es decir, no puede venir a ponernos obligaciones que no se encuentren contenidas, ya sea dentro de la ley del ISR, ley de IVA, ley del IEPS o inclusive en el propio Código Fiscal de la Federación. Entonces, partiendo de esa base, es donde nosotros vamos a tener la situación que tenemos que cuidar. Entonces, cuando tú leas una miscelánea, lo primero que te tienes que preguntar es, ¿esto que me pide la miscelánea está regulado por ley? ¿Está dentro de la obligación? ¿Está fuera de la obligación? ¿O cómo está? Pues bueno, precisamente en este sentido es donde nosotros vamos a tener esta situación. ¿Por qué? Porque sí hay de estas reglas misceláneas que de repente nos vienen a poner pues situaciones que no están dentro del texto de ley y que básicamente están ahí. Sin embargo, en lo que se refiere a esto que es sujeto, objeto, base y tasa, no nos pueden poner obligaciones adicionales. Pero si lo que estamos hablando son de situaciones que no se consideran dentro de este aspecto de sujeto, objeto, base o tasa, sí pueden ponernos nuevos requisitos e inclusive nos pueden poner situaciones. Por ejemplo, en materia de comprobantes fiscales. En materia de comprobantes fiscales, si ustedes hacen la lectura del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, en ningún lado dice que se deba de poner el régimen fiscal del receptor del CFDI. No lo dice. Sin embargo, de la lectura de la miscelánea vamos a encontrar en las disposiciones transitorias que ahí dice que sí debemos de poner el régimen fiscal en el que se tributa por parte del receptor. Esto lo van a ver ustedes claramente dentro de lo que ahora nos dice la regla 2.7.132. Ahí van a ver que dice esto. Y la pregunta aquí sería entonces, ¿la miscelánea me está poniendo mayores obligaciones
que las que marca la ley? La respuesta es no, no me está poniendo mayores obligaciones. Lo que está haciendo es que nos está tomando y nos está llevando para estos fines nada más a poner un requisito adicional más. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Que ahí la miscelánea fiscal hace las veces de un reglamento y entonces se vuelve de observancia obligatoria. En esta situación debemos de analizarla. ¿Por qué? Porque en el argot profesional es muy normal escuchar a colegas decir, no, es que entonces yo no le tengo que hacer caso a esa miscelánea, porque la miscelánea me puede dar derechos, más no obligaciones. Y así, sí estoy de acuerdo cuando la regla hable de sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Pero si no habla de eso, entonces sí me puede poner mayores requisitos que los que marque como tal el texto de ley. Entonces hay que tener mucho cuidado nada más con ese detalle para que podamos sin ningún problema nosotros llevar a cabo este procedimiento. Ahora, dentro del mismo artículo 33, fracción primera, inciso G, nada más que ahora vamos a hablar, del inciso H, ahí nos dice que también pueden llevar a cabo como tal lo que es la publicación de lo que son los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras. ¿Qué es eso? Pues bueno, resulta que si nosotros hablamos en materia de lo que es estas disposiciones, vamos a observar que existen las reglas misceláneas y existen lo que le llamamos los criterios SAT. Los criterios SAT se dividen en dos: criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y criterios en materia de impuestos internos. Entonces, partiendo de esta base, es donde nosotros vamos a tener una serie de situaciones que están bajo la premisa en la que nosotros vamos a tener esta situación, que el criterio es cómo la autoridad interpreta una disposición fiscal. Entonces, partiendo de esta base, es donde nosotros vamos a tener una serie de situaciones que están bajo la premisa de lo que ustedes van a encontrar. Entonces, estos criterios, ¿cómo lo interpretan? Por ejemplo, nosotros vamos a tener que hay un criterio normativo que nos habla de cómo hacer la deducción de una pérdida por caso fortuito o fuerza mayor. Si ustedes leen la ley del ISR en el artículo 27, en lo que es su fracción 15, dice que son deducibles las pérdidas por caso fortuito, pero no dice cómo ni qué requisitos. Entonces viene un criterio interno del SAT en donde nosotros vamos a tener la situación en la que se va viendo el aspecto en el que ahí nos dice este criterio, que es el criterio 19 diagonal ISR diagonal N, nos dice, ¿sabes qué? Si tú quieres hacer deducir una pérdida por caso fortuito o fuerza mayor, y nos dice, si es pérdida de dinero, tienes que hacer la denuncia del delito, contar con copia del auto de cabeza de proceso o de erradicación y haber demostrado los elementos del cuerpo del delito. Entonces, partiendo de esa base, ahí es donde nosotros vamos a tener el aspecto que vamos a tener que seguir y vamos a tener que cuidar para poder llevar en esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el criterio nos viene a decir cómo cumplirlo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo hice una deducción de una pérdida por caso fortuito? Nada más hice mi querella ante el Ministerio Público, pero no obtuve el famoso auto de cabeza de proceso o de erradicación. Pues bueno, en este caso, si la autoridad fiscal me quisiera decir, es que no lo puedes deducir con base en el criterio normativo, ahí sí, para que vean, es muy claro lo que nos dice el último párrafo del artículo 33 que estamos viendo en pantalla en este momento, donde nos dice, dice, a ver, asimismo las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes a través de los medios de difusión que señalen las reglas de carácter general, los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquellos que, a juicio de la propia autoridad, tengan el carácter de confidencial, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos cuando los mismos sean publicados en el diario oficial de la Federación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estamos hablando claramente aquí de un punto, dice, a ver, únicamente derivarán
derechos. Entonces, bajo esta premisa es donde nosotros vamos a tener en este punto lo que vamos a llevar. En estos famosos criterios no vinculativos y criterios en materia de impuestos internos, solo pueden nacer derechos. Jamás nos podrán poner requisitos o obligaciones adicionales a los que marque la ley, el reglamento o las reglas de la miscelánea fiscal. He ahí la gran diferencia entre lo que es la regla miscelánea y el criterio en materia de impuestos internos del SAT. Entonces nosotros vamos a tener que ir entonces cuidando e ir observando lo que se va a tener que llevar en el procedimiento que vamos a tener que seguir. Entonces, por ello sí es importante que ustedes vayan viendo qué tipo de atención le tenemos que poner. Yo les puedo decir que la gran mayoría de las reglas misceláneas, si no se refieren como tal a lo que es sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, entonces podemos, o tenemos mejor dicho, que llevar a cabo como tal lo que es de manera obligatoria su atención, su observancia. A ver, tenemos una dudita por aquí. Me dice Alonso, dice, existe un contrato ante notario de promesa de enajenación de una parcela ejidal. La ejidataria pide en contrato que un hijo sea quien cobre el importe pactado y transfiera dinero para cumplir con un contrato de donación que ella quiere dar a sus hijos y nietos. El hijo encargado de hacer esto en su declaración reporta ese ingreso exento, ese esquema reportable o de prevención de lavado de dinero o la declaración la presenta ¿quién? ¿La ejidataria? Bueno, Alonso, mira, en este tema, Alonso, es importante mencionarte lo siguiente. El contrato como tal, nada más lo único que tienes que cuidar es que dentro de ese contrato de promesa exista como tal un mandato, es decir, que se reconozca una cláusula donde la mamá le permite al hijo, ya sea tener un mandato o la mamá le da al hijo un poder para poder hacer cualquier cosa. Entonces, dependiendo de eso, se puede hacer lo que tú mencionas sin ningún problema. En mi opinión, lo que debes de tener es un mandato toda vez de que el dinero lo va a recibir el hijo y con ese dinero va a hacer donaciones a sus hermanos. Entonces, partiendo de esa base, debe de ser un mandato, que es lo que nosotros tendríamos que ir cumpliendo en este punto. Y claro que se puede, sin ningún problema. Ahora, en cuanto al ingreso, efectivamente, quien tiene que como tal, que declarar el ingreso es la dueña primaria en este caso del inmueble, en este caso del terreno. Estos derechos como tal los tiene que declarar la señora. Recuerda que son exentos en términos del artículo 93 de la ley del ISR para todos estos fines. Muy bien, entonces comencemos con nuestro estudio de las reglas misceláneas relevantes de este año. La miscelánea fiscal contiene alrededor de 983 reglas. Yo hice una selección de las que consideré que son de mayor uso y que nos pueden ser o que podemos utilizar durante nuestra práctica profesional, en donde básicamente vamos a ver la existencia de varias situaciones. Obviamente por ahí puede que haya reglas que para ustedes sean importantes que yo no haya incluido, pero en un curso de esta naturaleza es muy difícil poder ver todas las reglas misceláneas, toda vez de que hay unas que son muy interesantes y su análisis se lleva mayor tiempo. Entonces, partiendo de esta base, es donde nosotros vamos a tener que ir viendo esta situación. Entonces aquí, ojo, porque bajo esta premisa es donde ustedes tienen que ver este punto en el que tenemos esta situación que se va a ir dando en este aspecto. Entonces, para estos fines va a estar ahí. Entonces, comencemos con Código Fiscal de la Federación. Y pues bueno, primero, se refrendan básicamente muchas reglas del Código Fiscal de la Federación. De hecho, la gran mayoría queda sin mayores cambios, salvo aquellas que fueron eliminadas. Entonces, aquí vamos a encontrar que dentro de lo que es el capítulo 1 de las reglas de código, que comienza en lo que es la regla 1.1 en adelante,
podemos resaltar lo que se refiere a la regla 1.2. Esta regla miscelánea nos habla del procedimiento de cómo le vamos a hacer para aclarar cuando al contribuyente lo han publicado dentro de lo que es el listado de contribuyentes no localizados o que tienen operaciones inexistentes. Entonces, ¿qué nos dice la regla de manera general? Nos dice que aquellos contribuyentes que fuimos publicados por el SAT dentro del listado de operaciones como tal, dentro del listado de contribuyentes que tenemos créditos fiscales a nuestro cargo no garantizados, que somos incumplidos o que como tal tenemos que estamos como no localizados, nosotros vamos a tener el derecho de poder hacer la aclaración de esta situación en los términos que marca el artículo 69 del Código y también siempre verificando lo que va a ser dentro de este aspecto nuestra aclaración. Entonces aquí nosotros vamos a ir viendo para estos fines, en lo que nosotros vamos a tener y cómo vamos a llevar en esta situación. Entonces aquí vamos a ir viendo para estos puntos lo siguiente. Primero nos dice, a ver, vas a hacer la aclaración primeramente a través de una solicitud, la cual se puede hacer de dos maneras. Puede ser por la página del SAT o puede ser en tu administración. Para esto, tú vas a hacer la aclaración poniendo todos los documentos y lo que a tu derecho convenga. Y una vez que el SAT reciba como tal dentro de este aspecto lo que tenemos, vamos a encontrar que se da el siguiente supuesto. Va a tener 3 días hábiles contados a partir del día siguiente al que le hayas mandado tu información para darte una respuesta. En este caso, si del análisis de la información resulta que sí aclaras esta situación, entonces como tal vamos a tener que el SAT en un plazo no mayor de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al que hayas recibido la respuesta, va a tomar y va a eliminar tus datos del listado del artículo 69. Entonces, para esto, básicamente la aclaración es a través de la sección Mi Portal de la página del Servicio de Administración Tributaria. Vas a entrar a donde dice Aclaraciones y en la sección de Aclaraciones le vas a poner en Solicitud. Van a seguir tus datos generales y vas a buscar Trámites. Tú le vas a picar en esta pestaña. Por ejemplo, aquí en la imagen que yo les puse la aclaración por créditos fiscales, que es la del artículo 69. En el asunto le ponemos irregularidades subsanadas, en el caso de que sí haya habido irregularidad, si no, vamos a poner aclaración y en descripción le vas a poner qué pides. Por ejemplo, aquí le ponemos solicitud para que sea eliminado el listado de contribuyentes incumplidos y permitirme solicitar un nuevo certificado de sello digital en los términos de la regla tal, ¿no? Se adjuntó la información y se envió. Una vez que se envía, tenemos que esperar a que el SAT nos conteste y entonces podemos llevar a cabo esta situación para poder tener. Entonces, en este caso, vamos a ir viendo en este caso cómo es lo que vamos a tener y vamos a ir viendo lo que está para estos fines dentro de este aspecto. Entonces aquí sí es importante que nosotros vayamos viendo lo que se va a ir observando para poder tener dentro de esta situación y que nosotros podamos llevar esta aclaración a buen puerto. Ahora, precisamente partiendo de esa base es donde ustedes van a tener en este punto lo que se va a llevar. A ver, tengo por aquí una dudita en el chat. A ver, me dicen: buen día, contador, mi nombre es Claudia. Disculpe, ¿cuál es la regla que comentó que menciona la obligación de poner el régimen fiscal del receptor en el CFDI? Con todo gusto, mira, la vas a encontrar dentro del capítulo de los comprobantes fiscales, Claudia, y está en la regla 2.7.1 y es propiamente la regla .32, 2.7.1.32. Ahí es donde viene la regla miscelánea que dice que estamos obligados a poner el régimen fiscal del receptor, es decir, el régimen fiscal del cliente. En pocas palabras, tu CFDI, Claudia, debe de tener
el régimen fiscal del que vende y el régimen fiscal del que compra, de ambos, ¿sale? Ahí lo vamos a encontrar, reitero, dentro de la regla 2.7.132. Y esto lo que viene a hacer es reforzar lo que ya dice el anexo 20. El anexo 20 ya lo pedía, pero decíamos, ¿de dónde sale si nosotros no tenemos o no teníamos esta situación para estos fines? Entonces, ahí es donde se ve ese dato, Claudia. Muy bien, en este caso vamos a ver qué es lo que tenemos y cómo vamos a ir checando esta situación. Ahora, tenemos lo siguiente: aclaración de presunción de operaciones inexistentes. Pues bueno, si tú te ubicas dentro de lo que es el artículo 69b como una persona que no cuenta con el personal, los activos o la infraestructura para amparar las operaciones que dentro de lo que son sus FD están relacionadas, te van a publicar dentro del listado de presunción de operaciones inexistentes. En este listado de presunción de operaciones inexistentes vamos a tener la situación de que nosotros vamos a ir viendo para estos fines que nos dan un plazo de 15 días para poder aclarar. Pero ¿cómo vamos a poner esa aclaración? La aclaración se hace con base en la regla miscelánea 1.4, donde nos dice bien claro que cuando exista una presunción de operaciones inexistentes, vamos a tener el aspecto en el que nosotros vamos a ver que nos dice que tú vas a tomar y vas a primero a checar que estés publicado. Recuerda que te van a esta publicación o esta notificación te van a hacer de 3 formas: buzón tributario, diario oficial y obviamente página del SAT. Son los 3 que te van a publicar. De ahí, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tomar y vamos a contar con el plazo de 15 días contados a partir de la última publicación para manifestar lo que a nuestro derecho convenga y aportar la información que consideremos pertinente para aclarar esta situación. Para todo esto nos dice la regla miscelánea 1.4 que vamos a utilizar la ficha de trámite 156 diagonal Código Fiscal de la Federación, la cual la vemos aquí, donde dicen claro: informe y documentación que deberá contener la manifestación con la cual se desvirtúa la presunción del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. En donde nos dice que dónde lo debes de presentar, dice ante la autoridad que te suscribió el oficio, ante lo que es como tal la Administración General de Grandes Contribuyentes o tu administración local de contribuyentes. Entonces aquí sí es como nosotros vamos a tener el aspecto que vamos a tener que llevar para ir viendo lo que vamos a tener. Entonces aquí entonces vamos a ver qué es lo que tenemos y cómo lo vamos a observar para esta situación. Entonces aquí sí es importante que ustedes vayan viendo cómo va a quedar y cómo vamos a tener en este caso. Entonces, por ello, sí es importante que ustedes vean qué es lo que van a poner y vas a utilizar esta ficha de trámite. Entonces, una vez que tú presentas, pues obviamente te van a contestar si sí o no aclaraste y si sí o no te quitan del listado o te suben al listado ya definitivo, dependerá de eso. Muy bien, en este momento quiero dar la bienvenida a nuestros amigos de Facebook Live. Hoy estamos hablando de un tema sumamente trascendental, estamos hablando de lo que es la resolución miscelánea fiscal para el año de 2022, la cual fue publicada el día 27 de diciembre pasado, y aquí nosotros vamos a encontrar o vamos a tener una serie de regulaciones importantes, sobre todo todos los esquemas transitorios que nos hablan de lo que es como tal el aspecto en donde ustedes van a tener, donde ustedes van a encontrar la situación que vamos a tener para ir viendo dentro de este aspecto, en donde ¿qué es? Pues regulaciones de los esquemas transitorios, en donde podemos ver para estos fines que se da
la situación en la que nosotros vamos a encontrar las nuevas reglas de lo que son los reciclos, vamos a encontrar los esquemas transitorios del CFDI 3.3 a la versión 4.0, entre otros. Entonces aquí es importante que nosotros vayamos viendo cómo está bajo esta situación lo que vamos a encontrar y vamos a tener para poder llevar en este aspecto y poder encontrar en nuestro punto de inflexión. En este momento estamos hablando de lo que es las reglas relacionadas con la aclaración de operaciones inexistentes. En la regla 1.4 vas a encontrar el procedimiento para hacer la aclaración cuando tú eres publicado como que realizas operaciones inexistentes. Mientras en la regla 1.5 vamos a encontrar el procedimiento que debemos de seguir para llevar a cabo como tal lo que va a estar dentro de lo que va a ir observándose y vamos a tener para poder llevar en este sentido para estos fines. Entonces aquí sí es importante que nosotros vayamos viendo y vayamos teniendo en este aspecto en donde vamos a ir encontrando la situación. Entonces aquí, ¿a qué se refiere la regla punto 5? Cuando tú compraste un producto o servicio y resulta que tu proveedor sale publicado dentro del listado de operaciones inexistentes, recuerden que nos dice claramente el artículo 69 del código que nosotros debemos llevar a cabo como tal la aclaración para demostrar que verdaderamente compré los bienes o que verdaderamente recibí el servicio. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, vamos a tener una situación interesante. ¿Cuál? Para hacer esta aclaración y demostrar que tú verdaderamente recibiste el servicio, vamos a tener como tal la situación que vamos a ir observando para poder tener. Nos dice la regla 1.5 que tú dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes, contados a partir de que viste a tu proveedor en su última publicación, vas a tener que tomar y a llevar el procedimiento cuando marca la ficha de trámite 157 diagonal Código Fiscal de la Federación y vas a presentar toda la información que tu derecho convenga para demostrar que los servicios sí los recibiste o que los bienes sí fueron entregados. Y una vez que entregues la información, la autoridad fiscal contará con un plazo de 10 días contados a partir del día hábil siguiente aquel al que llevamos a cabo esta publicación o mejor dicho, esta aclaración para que nosotros vayamos viendo o para que nosotros tengamos dentro de este aspecto lo que será el trámite de nuestra aclaración. Entonces aquí sí es importante que nosotros veamos en este punto cómo se va a llevar en este sentido lo que ustedes van a tener que ir aclarando para poder poner. Entonces, una vez que pasan los 10 días, si la autoridad determina que sí estás bien, va a comenzar a darte tu resolución. Si no, en ese mismo plazo de 10 días te puede hacer un segundo requerimiento de información adicional. Una vez que tú contestes este segundo requerimiento, como tal, la autoridad en un plazo máximo de 30 días contados a partir del día en que presentaste tu declaración o que se dé por cumplido el segundo requerimiento, resolverá si sí o no demostraste y si sí o no tienes que corregirte. Aquí es muy importante, acuérdense, si tú verdaderamente compraste una factura como tal, ojo, porque si te llega y ves a tu proveedor, de todos modos tienes que acudir, ya sea acudir a demostrar materialidad o acudir con tus declaraciones complementarias donde le demuestras a la autoridad que ya quitaste esa deducción y que te corregiste. Pero de todos modos tienes que hacer el procedimiento de la regla 1.5, de cualquiera de las dos maneras. Entonces, ¿qué dice la ficha de trámite de 157? Dice que este trámite lo vamos a hacer de manera presencial directamente en nuestra administración local o en la administración de grandes contribuyentes si es que eres un grande contribuyente. De tal manera de que es lo que nosotros vamos a tener. Ahora,
Regla 1.12, tercero colaborador, o como yo le digo, el chismoso colaborador. Nada que ver con mi amigo Pepe, ¿eh? En este caso, vamos a tener la situación en donde se dan aspectos que van a estar bajo la premisa de lo siguiente. A ver, acuérdense, ¿quién es el tercero colaborador? Acuérdense que tenemos un articulito que es el artículo 69b ter, en donde en este artículo nos dice que aquellas contribuyentes que no hayan participado en emisión, venta o adquisición de comprobantes, pero que tengan información que permita a las autoridades